Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta mañana. Un saludo para los alumnos que van a ver la clase grabada. Sean todos bienvenidos. Pues bueno, maestra, ya la hice hospedadora. Adelante, iniciamos, maestra. Muy buenos días a todos. Igual, maestra, si se presenta con los chicos, por favor, para Sí, que la claro. conozcan y bienvenidos. Iniciamos. Bueno, pues buenos días, ¿no? Mi nombre es Lorena Vega. De formación académica soy licenciada en Enfermería y Obstetricia y especialista en salud pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en prevención y control de infecciones y enfermedades nosocomiales por la Universidad de Madrid en España y también estoy diplomada en manejo de vacunología, cartilla electrónica de vacunación y lo que es el control de ambientes hospitalarios en el área quirúrgica para la reducción y contención de enfermedades nosocomiales. A su vez, también estoy formada como enfermera diplomada y certificada en dispositivos de acceso vascular y del cual, ¿no?, formo parte del equipo de la Clínica de Catéteres del Instituto Nacional de Rehabilitación desde el año 2011, de donde soy enfermera fundadora y actualmente soy jefa de servicio. Pues el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues es un tema relativamente nuevo desde la perspectiva del enfoque de la salud pública. La mal llamada viruela símica, ¿no? Como ya se le quedó, más sin embargo, pues sabemos que dentro de los documentos y la data que nos dictan a nivel internacional y nacional, pues la estamos ya refiriendo como MPOX, que MPOX es más que nada la abreviatura de la nomenclatura como tal en inglés, que es monkeypox específicamente, ¿no? La viruela símica, en la cual pues sabemos que hubo notificaciones epidemiológicas a partir del año de 2022. Sin embargo, ¿no? Si bien es cierto, para poder hablar de retos y realidades dentro de lo que es este tipo de patología, tenemos que adentrarnos un poco en estadística, más sin embargo, creo yo que la estadística, cuando no la manejamos de forma tan cotidiana, puede ser un tanto árida. Por eso me di a la libertad de poderles externar dentro de esta sesión clínica todo aquello que va vinculado hacia el manejo de la viruela símica, pues en algún momento, si bien es cierto, no alcanzó la magnitud que tuvo un COVID-19, sí se empezaban a ver especulaciones y conjeturas respecto a su manejo por el desconocimiento del cuadro clínico como tal. Entonces, para mí, ¿no? Desde mi enfoque de la cátedra que manejaremos el día de hoy, pues va aunado a eso. ¿Qué es lo que tenemos que realizar nosotros, profesionales de la salud, a los diferentes niveles de atención en lo que respecta al manejo de la población que pudiese padecer dicha enfermedad y que también en su defecto sepamos cuáles son los datos o la parte de el seguimiento del cribado para poder identificar los casos y poder sacar un diagnóstico certero y poder ir eliminando, pero sobre todo implementar medidas de contención. Pues bien, como les mencionaba, pues vamos a iniciar con la parte de la viruela símica. Mas, sin embargo, pues va a ser importante ver la trascendencia que ha tenido a lo largo del tiempo desde el momento en que se da la notificación a nivel internacional. Como sabemos, esta viruela símica, ¿no? También es llamada viruela símica humana, es una enfermedad zoonótica, lo cual pues es causada por el virus de la viruela símica y tiene una presentación clínica a la viruela. Esta pues tiene también, ¿no?, ciudades o países endémicos, es decir, que conviven diariamente con esa enfermedad, pero que al emigrarse hacia otra parte del mundo se puede convertir en epidemia. Entonces vamos a ver desde la perspectiva de las notificaciones en relación hacia la proyección de la evolución en el tiempo, cómo se han dado las notificaciones y qué impacto ha tenido. Vamos a partir de la fecha del 7 de mayo, ¿no? En donde se le informó a la Organización Mundial de la Salud un caso confirmado de viruela símica de una persona que viajó a Nigeria, es decir, un caso importado de esa enfermedad. El 21 de mayo del mismo año se notifica a la Organización Mundial de la Salud de 92 casos confirmados en los dos estados que forman parte de las regiones a la Organización Mundial de la Salud, en donde empezamos a posicionarnos desde la perspectiva nacional que México es un país miembro de la OMS. Es el 24 de mayo en donde aquí a nivel nacional la Secretaría de Salud Federal emite el primer aviso epidemiológico sobre viruela símica. Al hacer este primer aviso epidemiológico no significa que ya tengamos
casos, sino que es la parte de la notificación de un sistema internacional por el impacto que tiene dicha enfermedad. En ese mismo mes y del mismo año, solo que el día 28, la Secretaría de Salud ahora sí confirma nuestro primer caso importado de viruela símica a nivel nacional, en donde pues se da la parte de la vigilancia específica y es donde se activan las alertas epidemiológicas a nivel nacional para hacer ya un cerco sanitario y una búsqueda intencionada de otros casos asociados, que también vamos a empezar a ver la parte de definiciones operacionales para poder identificar ese estudio clínico y ese estudio de caso. La Organización Mundial de la Salud el 10 de junio de ese mismo año publica la Guía de Respuesta Rápida para Manejo Clínico, Prevención y Control de Infecciones por Viruela Símica, de la cual pues se despliega a nivel internacional todas aquellas primeras medidas de contención para evitar la propagación de dicha enfermedad y que de ser una endemia se propague a pandemia. El 16 de junio, ¿no? En lo que respecta a nuestro país, la Secretaría de Salud Federal con el CENSIDA publica el primer documento sobre el posicionamiento contra el estigma y la discriminación y ahorita veremos por qué. Dentro del perfil epidemiológico que se tiene de la población susceptible de poder padecer esta enfermedad, se encuentran los pacientes inmunocomprometidos en donde tenemos que sí o sí considerar a los pacientes de VIH y que en primera instancia, ¿no? La viruela símica también, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, genera un estigma de segregación hacia las personas que lo padecían, insisto, por el desconocimiento de su manejo y tratamiento. El 22 de julio, ¿no? Se realiza el taller de diagnóstico y detección del laboratorio de los virus de viruela símica, ya que, como sabemos, dentro de los perfiles de definición diagnóstica se tienen que tomar pruebas de laboratorio para confirmar o descartar los casos. Y por el impacto que tiene esta medida, el profesional de la salud encargado de la toma de las muestras debe de estar altamente capacitado, no únicamente para su toma y no obtener pérdida de muestras valiosas, sino que también cómo deben de ser manejadas, embaladas para mandarlo al laboratorio central de la Dirección General de Epidemiología, como lo es el INDRE. El 23 de julio, un día después, ¿no? La OMS declara como emergencia de salud pública de interés internacional el brote multinacional de viruela símica, en donde pues se hace esta notificación ya a nivel mundial para que todos los sistemas sanitarios se enfoquen hacia la búsqueda intencionada de casos y si presentan o notifican casos nuevos, hacer la contención de los mismos y poder implementar las medidas para evitar su diseminación. El 24 de julio, ¿no? La Secretaría de Salud Federal emite el segundo aviso epidemiológico sobre la viruela símica, obviamente en respuesta a esta primera notificación de declaración de emergencia sanitaria que emite la Organización Mundial de la Salud. El 25 de julio, también aquí en nuestro país, se decreta lo que es la página oficial de viruela símica para la consulta de diversos documentos, desde donde hay guías, hay lineamientos, hay boletines epidemiológicos en donde nos va dando la tendencia de incidencia y prevalencia de esa enfermedad en nuestro país. Y también se publica la guía para el manejo médico de casos de viruela símica en México, en donde, como les mencionaba en un inicio, se va a conglomerar toda la parte de atención desde un primer, segundo y tercer nivel de atención y de acuerdo a las medidas, de acuerdo al nivel, perdón, de atención en el cual estemos atendiendo a la población, serán las medidas que empecemos a implementar para la contención de dicha enfermedad. En España, en el año 2022, ¿no? En ese mismo mes de julio, el día 29, el Ministerio de Salud anuncia su primera defunción por viruela símica en país no endémico, es decir, fuera de lo que es África, donde se considera que es endémica dicha enfermedad, y el 1 de agosto aquí en nuestro país se publica el primer informe técnico semanal de casos confirmados de viruela símica en el país, en donde ya empieza a haber una data específica de los datos relacionados hacia dicha enfermedad y donde empezamos ya a posicionar dicha patología con caracterización epidemiológica, desde tasas de incidencia y prevalencia para poder identificar tipo de género, cuáles son las situaciones específicas del cuadro clínico que se presentan con mayor prevalencia en la población ya identificada
con estos casos confirmados. En Estados Unidos, la FDA autoriza, ¿no?, la de emergencia una vacuna que se llama Jynneos contra la viruela símica en pacientes mayores de 18 años de edad por vía intradérmica, y es el 25 de ese mismo mes en donde la Dirección General de Epidemiología publica el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Viruela Símica, y se inicia la notificación de casos a través de la plataforma del SINAVE, ¿no?, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en donde se converge dentro de todos los paquetes y de todas las cajas, que así se le llama dentro de Dirección de Epidemiología, de las diferentes patologías de importancia y relevancia epidemiológica. Se abre, como llamaríamos, una vigilancia centinela, una vigilancia específica para esta enfermedad. El 26 de agosto, la Secretaría de Salud también emite el segundo aviso epidemiológico sobre dicha enfermedad, y el 5 de octubre la Organización Mundial de la Salud publica el Plan Estratégico de Preparación, Disposición y Respuesta para la Viruela Símica, en donde emite, ¿no?, diferentes tipos de cribados, o donde nos dan ya de forma más dirigida el cribado de cómo podemos hacer nosotros la valoración de aquellos casos sospechosos hasta llevarlos a descartar o confirmar acorde a lo establecido en cada uno de los lineamientos. El 17 de octubre, ¿no?, en nuestro país, la Dirección General de Epidemiología actualiza el manual de procedimientos a una nueva versión, esto ya como respuesta hacia toda la tendencia que se está teniendo a nivel mundial y cuál ha sido la caracterización propia de la enfermedad, para tener medidas de mayor impacto que nos ayudan a reducir esas complicaciones o la diseminación de la enfermedad. El 1 de enero, ¿no?, del año 2023, a partir de la Semana Epidemiológica 1, se realiza la primera publicación de casos confirmados de manera semanal en el Boletín Epidemiológico, y el día 23 se integra el grupo clínico de expertos para la revisión y dictaminación de casos de defunción y casos confirmados a infección por viruela símica en México, el cual tiene el nombre, y así lo pueden buscar en plataformas, HEIVIS, de la Dirección General de Epidemiología, que, como les digo, ya es la plataforma o ya es el sistema Centinela específicamente dirigido hacia la parte de la data y vigilancia de la viruela símica. El 11 de mayo, por parte de la Organización Mundial de la Salud, se declara que el brote multinacional de viruela símica ya no constituía un problema de salud pública internacional, es decir, que las medidas que se implementaron para contener dieron resultados y se pudo tener casos aislados en diferentes países, mas sin embargo no fue de impacto mundial como lo fue COVID-19. En lo que respecta al 15 de junio del año 2023, en nuestro país, la Secretaría de Salud publica el último informe técnico por parte de la Dirección General de Epidemiología, y a su vez también publica el informe de defunciones de viruela símica que han hasta esa fecha de existencia en nuestro país. En lo que respecta a la República Dominicana, Democrática del Congo, el 1 de julio del 2024 se identifica una nueva variante del clado 1 de Monkeypox virus. La variante fue asociada al importante aumento de casos en dicho país. Aquí es muy importante, ¿no?, poder identificar algunos conceptos en salud pública. Al llamarla una enfermedad endémica, ¿no?, como lo sería en la República Democrática del Congo, es de que los casos, ¿no?, que se van notificando de forma prevalente están dentro de lo esperado para el tipo de población que estamos manejando. Mas, sin embargo, si hay un incremento de notificación de estos casos, nos habla y nos alerta de un posible brote, en este caso endémico, y que puede propagarse a pandemia si estos son casos importados hacia otros países. El 14 de agosto, por parte de la Organización Mundial de la Salud, del año 2024, declara que el brote de casos de Mpox de viruela símica constituye nuevamente una emergencia de salud pública. Pero ¿por qué los cambios, no? Si ya habíamos visto que en mayo nos había dicho que ya no representaba una emergencia internacional. ¿Por qué cambia a 2024? Justamente porque se identifica esta nueva variante, y que al ser una variante nueva es más susceptible también de generar nuevos brotes, tanto endémicos como trascender a pandemia. En ese mismo día y ese mismo año, ¿no?, por parte de la Secretaría Federal, en México emite un nuevo aviso epidemiológico sobre viruela símica, en donde pues nuevamente tenemos que activar esta parte de la vigilancia
en relación hacia el mpox hasta hacia nuestro país. Entonces, por tal motivo, ¿no? Como lo vemos en esta parte un tanto resumida, la Secretaría de Salud en su papel de entidad rectora, desarrolla diferentes estrategias como respuesta a dar la seguridad social, así como a las organizaciones de la sociedad civil y académicas con el fin de proporcionar un marco de respuesta oportuna a través del trabajo multisectorial y coordinado, el cual pues va a estar estandarizado para poder controlar, atender y dar seguimiento a la transmisión de la viruela símica y sobre todo poder reducir el impacto derivado de esta enfermedad en la población mexicana, en donde pues también queda de antecedente, ¿no? Todas aquellas estrategias y toda aquella experiencia que se obtuvo de COVID-19, que si bien no es lo mismo, si estamos hablando de situaciones de contención de emergencia sanitaria. Entonces, pues, ¿qué es la tendencia ahora en mpox en México? Pues es una emergencia de salud pública de importancia internacional que fue la que activó por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es un evento extraordinario que se determina y que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a través de la propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere de una respuesta internacional coordinada. Es decir, todos los sistemas sanitarios se tienen que unir para implementar esas medidas de contención y reducción de daños. Dentro de las acciones, pues es donde tienen que implementar los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Es necesario que estos generen una respuesta coordinada para la prevención, atención y control del mpox y a su vez se refuerce lo que es la vigilancia epidemiológica, pero sobre todo la promoción de la salud del mpox, en donde siempre viene aquí el eje fundamental del primer nivel de atención para la identificación y fortalecimiento de la población y poder contener así las enfermedades. A su vez, pues se van a activar también inmediatamente los planes de preparación de respuesta inmediata ante una pandemia, esto pues para poder evitarla y no suceda lo mismo que pasó, ¿no? Con COVID-19. Y siempre va a ser importante que se analice, ¿no? Los esquemas de vacunación hacia los grupos de alto riesgo, es decir, que no toda la población debe de ser vacunada, sino con base a la tipificación y estadiaje de riesgo de poder padecer o contraer dicha enfermedad. En lo que respecta a la vacunación, ¿no? Todavía hay como que algunos casos contradictorios, mas sin embargo, actualmente se están actualizando dos vacunas recomendadas y aprobadas por la OMS, la cual pues nos va a ayudar a combatir el brote por virus de mpox y se recomienda que esta sea preventiva de manera primaria, es decir, previa a la exposición, no esperar a que ya haya una inmunidad, ¿no? Adquirida por contacto o por exposición a una persona que tuvo la enfermedad y que se centre, como les mencionaba, las personas con alto riesgo de exposición o mayor susceptibilidad con base a las características endógenas del sistema inmunitario de poder padecer dicha enfermedad. En lo que respecta a nuestro país, ¿no? Pues la vacuna aún no está disponible, ya que para el registro de una nueva vacuna en México, pues se requiere un proceso largo, en donde pues se debe de hacer una evaluación de la producción, la formulación y la seguridad del Comité de Moléculas por parte de la COFEPRIS. Esto pues para que sea un biológico inocuo, es decir, que no genere altos daños hacia la población y para que también a su vez la COFEPRIS valore la posible conveniencia de su registro o modalidad de autorización y el tipo de uso en nuestro país. Entonces, dependiendo de la dinámica de transmisión de los casos, en el país se podría considerar, ¿no? La utilización de vacuna para grupos que presenten factores de riesgo y mayor probabilidad de adquirir dicho padecimiento, ¿no? Empezar a generar ese perfil de vacunación para hacer los esquemas a como estamos nosotros habituados, en donde podamos tipificar cuál va a ser la población dirigida y cuál va a ser la población hacia la cual vamos a, digamos, pues sí, dejar para después el inicio de un esquema de inmunización. En el tratamiento, pues también existe cierta controversia, no quise manejarlo aquí, sin embargo, como les digo, hay una guía técnica en donde nos maneja las dosis, no quiero hacer énfasis en eso, más sin embargo, pues nos dice que no existe una cura o tratamiento específico, ¿no? Pero muchas personas mejoran por sí solas. La gravedad de la enfermedad puede depender, como les mencionaba, del sistema inmunitario de cada persona y para la mayoría en la que
regularmente no tienen un sistema inmunitario debilitado, los cuidados y apoyo de control hacia el dolor y el manejo sindromático pues son suficientes para restablecer el cuadro clínico. Principalmente, pues el tratamiento se va a centrar en el alivio de los síntomas y los medicamentos antivirales pueden ser útiles para bajar pues toda esta carga de citoquinas, ¿no? Hacia la cual va mediada el sistema inmunitario como respuesta humoral ante el agente, en este caso del Mpox, el virus, y el medicamento antiviral del tecovirimat es el tratamiento de elección, ¿no? A nivel farmacológico que se ha utilizado para tratar los casos de Mpox grave, mas sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál es su grado de efectividad. Entonces, si vamos viendo, estamos ya posicionándonos de forma general hacia lo que es la parte del Mpox. Esta es una curva epidemiológica global de la tasa de casos del Mpox al corte del 31 de julio, el cual pues emite la Organización Mundial de la Salud y que como les decía, ¿no? Indudablemente tenemos que tocar un poco en relación hacia la parte de la estadística para poder nosotros saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, esta curva epidémica la da desde el 1 de enero del año 2022 al 31 de julio del 2024, en donde se ha notificado la Organización Mundial de la Salud casos de Mpox en 121 estados miembros de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. El reporte, ¿no? Al 5 de septiembre de ese mismo año, a nivel mundial, teníamos un total de 103.048 casos confirmados por laboratorio, en donde están incluidas 229 defunciones a nivel mundial. Y es en el año de julio, ¿no? Perdón, en el mes de julio del año 2024, en donde la mayoría de los casos notificados son en la región de África con un 54.3% y la región de las Américas en un 23.1%. Entonces, la idea de analizar las curvas epidémicas es justamente ver la expresión total de la carga de enfermedad y con base a las estrategias es como va a ir disminuyendo la curva, ¿no? Algo que no nos pasó con COVID. Cuando nosotros no intervenimos en el punto álgido de casos notificados, estas se mantienen de forma recurrente y lo cual hace que el canal endémico pase a una zona de riesgo para posicionarlo en pandemia. Vamos a ver solo de forma general datos, ¿no? En la parte que respecta al panorama nacional comprendido en estos 4 años, del año 2020 al 24, en donde en el caso de México tenemos notificados 7.592 casos probables, de los cuales se confirman 4.153. Hay 335 casos sin clasificación, es decir, que no cubre totalmente la clínica o puede ser que dentro de la parte del manejo de diagnóstico, tanto clínico como por laboratorio, haya alguna variación que no nos permita posicionarlo como tal, como una Mpox. Hay 3.104 casos descartados y la no despreciable cantidad de 34 defunciones, que si lo vemos con impacto y correlación a la pandemia más cercana, las intervenciones fueron exitosas para poder contener la enfermedad. Tenemos también la importancia de cuáles son los casos, ¿no? Probables de Mpox, en qué edades se notificaron, en cuanto a la distribución por sexo. Entonces, en cuanto a la distribución por sexo, que es la gráfica de pastel que tenemos, el predominio es que es más prevalente en hombres, en donde se nos reporta un 84%, y el grupo etario, ¿no? Comparado con la gráfica de barras en el borde superior, nos habla que el grupo etario está comprendido entre los 30 a 34 años, ¿no? Es el grupo más afectado, con una tasa de incidencia de 1.5, 1.6 por cada mil habitantes, y con 1.595 de los casos, de los cuales 792 fueron confirmados. Entonces, si lo vemos, ¿no? El impacto es hacia población adulta joven, en donde pues también tiene un mayor impacto desde la perspectiva del bono económico en salud. Esto se refiere a que es la población que se encuentra un poco más activa y que también con base a las actividades pues corre mayor riesgo de que éstas propaguen la enfermedad.
En la caracterización clínica de los casos probables, pues esto nos habla específicamente cuál es el cuadro sindromático, cuáles son esos signos y síntomas que ha reportado la población hacia la cual se sospecha que padece o padecía mpox con base al reporte que estamos nosotros manejando. Si vemos, el 100% de la población de casos probables presentaba un exantema, mas sin embargo empieza a haber una variabilidad y que si lo analizamos de forma general, la sintomatología es muy inespecífica, ¿no? Pareciera cualquier cuadro clínico de una enfermedad exantemática. Por eso la importancia de poder identificar y poder hacer los cribados para poder perfilar y poder identificar de forma temprana estas complicaciones. ¿No? En relación de los casos probables que estábamos hablando de un 71.4% recibieron un manejo ambulatorio y el 28.5% requirieron alguna hospitalización por presentar factores de riesgo, necesidad de aislamiento, manejo del dolor o gravedad del cuadro clínico. Si lo vemos, ¿no? Como les decía, vamos a ver que el exantema se presentó en la totalidad de los casos, seguido por la fiebre, y de ahí nos vamos a linfadenopatías, las cuales, insisto, forman parte también de cualquier enfermedad o de cualquier cuadro clínico, un cuadro clínico de de una enfermedad exantemática. Entonces, con base, vamos a ver que las tasas de prevalencia o cuáles fueron los estados en el país en donde se presentaron mayor notificación de los casos, pues vamos a ver que en la mayor parte de los casos, ¿no? Fueron de forma diseminada, mas sin embargo, se tiene mayor notificación de casos en los que vemos en los estados con el color verde más clarito, en donde se encuentra Guadalajara, se encuentra Sinaloa, se encuentra Monterrey, se encuentra Veracruz, Estado de México, San Luis, y el área conurbada, en donde, si lo vemos también de posicionamiento, son áreas de mayor afluencia y que son sedes, ¿no? O son ciudades que también son más susceptibles hacia el transbordo de personas, hablándolo desde los diferentes puntos, tanto del país como a nivel internacional. Y esta, ¿no? Es una comparativa de lo que sería la caracterización clínica ya de los casos confirmados, que si lo analizamos con la de los casos probables, no hay una variación significativa en relación hacia el cuadro sindromático que nos reportaba. Se posicionan dentro de estas tres, ¿no? Lo que es el exantema, la cual es de forma igualitaria al reporte de los casos probables, seguido de la fiebre y las linfadenopatías, en donde, pues, sin lugar a duda, va teniendo un comportamiento, digamos, habitual el cuadro clínico que se espera de dicha enfermedad. Esta parte, ¿no? Esta gráfica también se las quise compartir en donde vamos a ver el impacto. Siempre se nos dice, ¿no? Que las poblaciones que tienen una enfermedad crónica no transmisible son más susceptibles de padecer el mayor número de cantidades por la susceptibilidad del estado general que se tiene. Y este es el análisis de que del total de los casos confirmados, ¿no? Viven, ¿no? Muchos de ellos con VIH, el 57.6% de ese 100% de casos identificados, de ahí tienen sífilis, ¿no? Pacientes con el sistema inmunitario comprometido y que por ende hay mayor susceptibilidad de padecer dicha enfermedad. La diabetes mellitus y la hepatitis quedan en tercer lugar y otras enfermedades de transmisión sexual el 1.1%. Presencia de verrugas genitales y neoplasias. ¿Por qué posicionamos también la parte de enfermedades de transmisión sexual? Porque aunque todavía no está muy clara la cadena de transmisión, hay algunos estudios en donde nos dicen que muy posiblemente incluso puede ser de transmisión directa al momento del nacimiento si la madre la padece o al tener contacto sexual con una persona que padece dicha enfermedad. Entonces, esta es la importancia de posicionar, ¿no? Y empezar a nosotros a identificar cuál es la susceptibilidad que tiene la población con base a ciertas características epidemiológicas para poder hacer nosotros dicho posicionamiento. Entonces, pues vayámonos ya centrando hacia qué tipo de virus estamos hablando. El mpox, ¿no? La viruela símica, antes llamada así, tiene características específicas con base a ese virus. Es causada por un virus de ADN de doble cadena que pertenece al género de ortopoxvirus. A su vez,
forma parte de la familia Poxviridae, por eso viene el Mpox, ¿no? La parte Pox de la familia y M de monkey, ¿no? La parte de la zoonosis de donde está derivando específicamente del mono. De acuerdo a la data analizada de la población que la padece, se estipula que tiene un periodo de incubación que va de 5 a 21 días, es decir, posterior a la exposición puedo tardar de 5 a 21 días a manifestar una clínica asociada a dicho virus. Existen dos clados. ¿Qué son los clados? Dos tipos. ¿Pudieran cerrar su micrófono, por favor? Existen dos clados. Bueno, me aparece el nombre de Ceci. ¿Podría cerrar tu micrófono, por favor? Los clados son de dos tipos y que cada clado, ¿no? Tiene cierto impacto en relación a virulencia. El clado centroafricano, que es la de Cuenca del Congo, el 1, ¿no? Y el clado de África Occidental, el clado 2, que si recuerdan, ¿no? El que hace el que alerta por segunda vez es el clado de la Cuenca del Congo, que es el clado 1. La transmisión de este virus, ¿no? Se transmite del ser humano por contacto estrecho con una persona, la cual, ¿no? Presenta lesiones con sus líquidos corporales, gotículas respiratorias o con material contaminado por el virus. Y aquí es donde vamos a centrarnos, ¿no? Porque de aquí, desde la parte de la cadena de transmisión, es de donde nosotros, profesionales de la salud, vamos a empezar a implementar todas aquellas medidas de contención para evitar la diseminación de la enfermedad y las cuales, ¿no? No única y exclusivamente atañen a lo que son centros sanitarios, centros hospitalarios, sino que tenemos que traspolarlo hacia la atención domiciliaria y cómo el paciente va a hacer manejo de su enfermedad para evitar la diseminación y contagio hacia su familia. Entonces, esta es la evolución clínica que tiene hacia la parte del el cuadro clínico del Mpox, ¿no? Tenemos en primera instancia un periodo de exposición, lo cual sería el contacto cero, y tenemos de 5 a 21 días para el proceso de incubación, en donde se va a empezar a presentar ese inicio de síntomas, donde llamamos que hay periodo de pródromo, ¿no? Los periodos de pródromo, vamos a hablar que nos da de 1 a 2 días. Hay alguna literatura que nos posiciona de 1 a 5 días, que es la que también nos maneja la Secretaría de Salud. Después inicia, ¿no? La presencia de una linfadenopatía, que si lo vemos, vamos viendo la evolución clínica, historia natural de la enfermedad, de una enfermedad exantemática. Después de 1 a 4 días, estamos hablando ya más o menos por el día 6, se va a presentar un exantema maculopapular y después de eso hay la formación de vesículas y pústulas que va a tener una duración, ¿no? Una exposición de 5 a 7 días. Obviamente todo esto tiene que ir sumado, no es que sea esa corte específica. Y de 7 a 14 días es el posicionamiento de la costra. ¿Por qué es importante analizar la evolución en días? Porque tenemos que ver cuándo es el periodo infectocontagioso de ese paciente. Y es algo que nos van a preguntar de manera recurrente. ¿En cuánto tiempo puedo yo reincorporarme a mis actividades? ¿O en cuánto tiempo, si estamos manejando un aislamiento hacia la parte de domiciliaria, en cuánto tiempo puedo tener contacto? O la pregunta principal, ya no soy contagioso, ya no la transmito, y depende de toda esta parte, ¿no? De curva del periodo del proceso infeccioso, en donde va disminuyendo, obviamente, la producción el virus, ¿no? Que está generando la respuesta en el cuerpo y en qué momento ya hay un descenso del mismo. Dentro de esto, pues como les mencionaba, es concentrar esa historia natural de la enfermedad mediante los mecanismos de transmisión que, insisto, no los pierdan de vista porque estos son los que van a dictar la parte de direccionar las estrategias al manejo de la población que padezca dicha patología. Su transmisión, pues decíamos que es una zoonosis porque hubo un contacto con un animal, ¿no? En primera instancia, o un humano infectado o del contacto con material contaminado con el virus.
La transmisión es de persona a persona, es decir, por contacto y a través de gotitas respiratorias, que también es manejo de la vía aérea, algo muy similar a la varicela, ¿no? Manejo por contacto, manejo con aislamiento por contacto y manejo con aislamiento aéreo, y donde también se tuvo contacto directo con fluidos corporales de una persona enferma con el contacto de objetos contaminados, es decir, manejo ambiental, manejo de ropa de cama, manejo de utensilios. La transmisión sexual, ¿no? Del mpox no se había considerado como una ruta específica de transmisión o una vía plausible de infección, más sin embargo, dentro de las recomendaciones, como lo verán, sí se nos pide, ¿no? El manejo de actividades de sexo seguras. Y se han documentado otras vías o rutas de transmisión, las cuales son poco frecuentes, como les decía, la materno-fetal o la infección nosocomial. Esto pues nos habla más, ¿no? Esta última de la infección nosocomial por un mal manejo desde la parte de los sistemas de aislamiento basados en mecanismos de transmisión. Esta, ¿no? Ya es una forma más específica de ver la evolución clínica de las lesiones. Si se dan cuenta, es la misma curva, mas sin embargo ya nos dice específicamente cuál va a ser la parte de la caracterización de dichas lesiones, en donde nosotros tenemos que estarlas observando de forma recurrente. Las lesiones en el enantema, ¿no? Es una duración de 1 a 10 días y son las primeras lesiones que se desarrollan, son en la lengua y en la boca y pueden pasar desapercibidas, ¿no? En ocasiones pueden ser confundidas con aftas, ya sea por una mala higiene dental o incluso, ¿no? Los pacientes, como mencionábamos, que viven con VIH o que viven con diabetes, son más susceptibles de generar lesiones peribucales, que en ocasiones, ¿no? Si no hacemos una anamnesis bien dirigida, podemos pasarlas por alto y pudiese ser el indicio de este cuadro clínico. Las máculas van a durar de 1 a 2 días y después del enantema pues van a aparecer una erupción macular, ¿no? La dermatosis ya aparece en la piel, la que empieza de forma en la cara y se extiende hacia la zona de los brazos y luego a las manos y los pies, incluidas las plantas y las palmas de los mismos. Esto también, ¿no? Nos va dando una especificación, como les digo, es sí un exantema, ¿no? Como cualquier enfermedad exantemática, pero pues sabemos, por ejemplo, sarampión, ¿no? Que ya no ha habido casos, pero que ellos empiezan de forma centrípeta del centro hacia la periferia, empiezan en la zona del tórax o en la zona del abdomen. Regularmente esta erupción se propaga a todas las partes del cuerpo dentro de las primeras 24 horas, más sin embargo tiene una alta concentración de este enantema hacia la zona de la cara, los brazos y las piernas. Las pápulas se presentan al tercer día y son lesiones que han progresado de ser planas maculares a papulares, es decir, de planas a elevadas con cierto contenido, ¿no? En su interior. Y las vesículas se van formando, se presentan al cuarto o quinto día y estas son más elevadas y llenas de líquido claro. Las pústulas se presentan entre el sexto y séptimo día y es aquí donde las lesiones pustulosas ya están llenas de un líquido más opaco, hasta cierto punto blanquecino, se encuentran más condensadas, es decir, más llenas y se ven más elevadas. Generalmente, pues tienen una apreciación redonda y están firmes al tacto, no son como que tan, digamos, mala la comparación, gelatinosa o tan sensibles al momento de tocarlas. Estas pues se van a desarrollar en una depresión del centro, regularmente hacen una umbilicación, ¿no? La parte donde se absorbe el líquido y que suele ser de un color un poco más oscuro. Estas van a permanecer aproximadamente de 5 a 7 días antes de comenzar la formación de costras. Entonces estamos hablando que desde que se forman las máculas a las pústulas es el periodo de mayor transmisibilidad de la enfermedad. Y las costras, ya estamos hablando de la etapa, ¿no? Ya de cicatrización, en la cual surge después de la segunda semana y que estas pues van a permanecer aproximadamente una semana antes de comenzar a desprenderse y es aquí, en este periodo, en donde ya el paciente no es contagioso, no puede propagar la enfermedad hacia otras personas. Esta es una gráfica, ¿no? Que se presenta con base al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en donde se hace la tipificación de incidencia en donde se presentaron mayormente las lesiones en esos casos confirmados. Entonces, si lo vemos, se presenta de forma más prevalente en los miembros superiores, hablándolo a nivel de las piernas, y después va seguido a nivel de los miembros inferiores, la zona del tórax y la cara.
La espalda en un menor porcentaje, más sin embargo son estas tres zonas prevalentes en donde se identificó. En esos pacientes se presentaba la mayor cantidad de las lesiones. La mayoría, ¿no? En etapa 1 se ven, ¿no? Como una pequeña lesión a nivel de la piel. En la etapa 2, que es donde se identifica el 75% de los casos, y la parte de la evolución hacia el contenido interno de las vesículas y las póstulas, que en ocasiones, ¿no? Les digo, son estas donde hay mayor riesgo de contraer alguna infección o una sobreinfección si no hacemos un adecuado manejo de las lesiones y la evolución a costras. Existen, ¿no? Cuadros clínicos para poblaciones específicas, en donde pues vamos a considerar a los niños recién nacidos y lactantes mayores, además de población infantil menor de 8 años, en donde el eczema u otras afecciones de la piel e comprometidos, vamos a ver que puede cursar con encefalitis, celulitis, neumonía, sepsis, ¿no? Esto es en un mal manejo hacia la parte de el tratamiento inicial, obstrucción de las vías respiratorias por linfadenopatía grave, queratitis y cicatrización de la córnea. Esta es una complicación severa o un cuadro grave de la enfermedad que también tenemos que prestar vital atención y la importancia de poder identificar el cuadro clínico y las intervenciones de forma directa. Las personas inmunocomprometidas, en donde vamos a incluir las personas que viven con VIH avanzada o no tratada, pues se va a presentar una erupción atípica, es una erupción diseminada o se va a presentar una enfermedad más grave, donde pueden evolucionar a sepsis, una erupción cutánea diseminada, enfermedad hemorrágica no muy parecida a la varicela cuando da en etapa adulta la varicela hemorrágica y genera un gran número de lesiones confluentes o parcialmente confluentes en las regiones topográficas del cuerpo que ya mencionamos. Son más susceptibles de padecer linfadenopatía grave y las infecciones y otras complicaciones que requieran hospitalización por la parte de el compromiso inmunitario al cual ya son, son expuestos, o mejor dicho, ya han desarrollado por la comorbilidad base. En las mujeres embarazadas y en la etapa de puerperio, pues no se diferencia de las personas no embarazadas y la mayoría de los casos, pues estas se recuperan espontáneamente. Mas, sin embargo, existe riesgo de transmisión al feto durante la gestación o al recién nacido por contacto cercano y el riesgo de infección grave al momento del nacimiento. Existe una mayor probabilidad de aborto, partos prematuros y muerte fetal, y esto es por la activación, ¿no? humoral que tiene, en donde puede generar una descompensación y condicionar los partos pretérmino. Esta es una primer tabla, ¿no? Que es un análisis que hizo o una conjunción que hizo la Secretaría de Salud derivada de la Organización Mundial de la Salud, que también les voy a presentar cómo nos lo expone la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a los diagnósticos diferenciales, ya que si observamos y si ustedes no tienen mayor contacto en un primer nivel con pacientes y donde se presentan los cuadros de enfermedades exantemáticas, pues son muy parecidos o muy similares. Por eso la importancia, ¿no? que veíamos al inicio de que se dé una capacitación incluso para la toma de muestras para poder identificar de forma certera este cuadro clínico. Entonces nos dan, ¿no? las tres principales enfermedades exantemáticas que por el cuadro clínico pudiesen ser similares o generar confusión para diagnosticar el mpox, en donde nos habla del mpox, la varicela y el sarampión. Hablándolo desde el cuadro febril, ¿no? La fiebre se nos dice que en el mpox aparece de 1 a 3 días antes de la erupción, en la varicela 1 a 2 días antes de la erupción y en el sarampión de 3 a 5 días antes de la erupción. Sin embargo, pues si lo vemos y lo analizamos, vamos bajo una media de 3 días, lo cual no hace como que gran significancia para el cuadro. La aparición de lesiones cutáneas, la erupción en la misma etapa en un sitio determinado, erupción en varias etapas, es decir, ¿no? Se nos puede presentar, a lo mejor empezó uno en la cara, después otro se va al brazo, otro al tórax, más sin embargo, en el mpox, esta sí es la parte digamos que nos hace más específica, es como si fuera, no mala la comparación en placa, donde crece uno, crecen los demás y no se disemina, ¿no? De forma, como decían las abuelitas, brinca de un lado a otro.
y el sarampión en erupciones en diferentes etapas, muy similar a la varicela. El desarrollo de las lesiones cutáneas son lentas, ¿no? Ya veíamos, podemos confundir las lesiones cutáneas con cualquier otra situación, incluso en ocasiones las comparaban como un rash o una intoxicación alimentaria al empezar de forma plana, mas sin embargo en la varicela y el sarampión evolucionan de forma rápida, en donde pues vamos pasando de mácula, pápula y pústula, ¿no? De una forma más marcada a diferencia de la viruela símica. La expansión de las lesiones cutáneas tiene, como veíamos, ¿no? Mayor densidad en la cara, se presenta en las palmas de las manos y plantas de los pies y en el caso de la varicela, esta tiene mayor densidad en la zona del tronco, específicamente en la región del tórax, es ausente en las palmas de las manos y la planta de los pies, ¿no? Esta es una diferenciación ya más marcada. En el caso del sarampión, ¿no? También empieza en la cara y se expande, el cual a veces puede llegar a las palmas de las manos y plantas de los pies. En lo que respecta hacia la parte de la planta de los pies, es para casos con probables mecanismos de transmisión por contacto sexual y de aparición en las regiones genitales y en la región perianal. En lo que respecta en la linfadenopatía, esta sí es una diferenciación marcada. En el mpox está presente, en la varicela está ausente y en el sarampión en ocasiones, ¿no? Puede estar presente dentro del cuadro clínico. Entonces, esta ya es la forma en la que nos los presenta la Organización Mundial de la Salud, ya más gráfica, ya más específica, en donde pues nos hace incluso también, ella agrega otro tipo de dermatosis y otro tipo de lesiones a nivel de la piel. Si veíamos, ¿no? Nos los posicionaba dentro de la tipificación de la parte de el cuadro clínico de las comorbilidades nos decía también de la sífilis, ¿no? Porque si estamos hablando que hay lesiones perianales ya no rectales, se nos habla, ¿no? Que tenemos que compararla también con el cuadro clínico de una enfermedad de transmisión sexual, en este caso la sífilis, en donde se nos dice, ¿no? Que en el caso de que fuera sífilis, es una lesión única no dolorosa, perdón, en los genitales y de forma secundaria lesiones cutáneas, mucocutáneas generalizadas, pero que estas no producen dolor y son las imágenes que estamos viendo en la parte superior de esta infografía. En lo que respecta a la varicela, ¿no? Ya comparada con una enfermedad exantemática que es similar a la comparación anterior por parte de la Secretaría de Salud, las lesiones veíamos que pasan por varias etapas, dan lugar a ampollas llenas de líquido y antes de formar una costra y poder desprenderse. Estas sabemos que aparecen rápidamente y en diferentes etapas y diferentes momentos. Aquí, ¿no? Ella, la Organización Mundial de la Salud, incluso agrega el molusco contagioso, otra dermatosis que también está siendo muy prevalente ya en la población de forma general, en donde pudiese confundirse, ¿no? La presencia de dichas lesiones con las lesiones del mpox, mas sin embargo, esta pues carece de síntomas prodrómicos y cursa un proceso más crónico, en donde la infección desaparece solo al cabo de 6 a 12 meses, algo que no pasa con las lesiones de mpox, ya veíamos, ¿no? Que puede tardar hasta 21 días posteriores para poder remitir el cuadro en general, hablándolo desde el enantema. El herpes simple, ¿no? Donde también lo comparo, y esto por las lesiones que pudiese tener también en regiones genitales o en la zona de la zona del tórax, ¿no? Donde de forma más prevalente es donde se genera esta presencia. Esta, pues en el caso del herpes simple, normalmente hay varios episodios previos al herpes, ya sea oral o genital, y las lesiones vesiculares pasan a ser erosivas y ulcerosas, mientras que las lesiones del mpox evolucionan hacia unas pseudopústulas y como los veíamos son firmes, es decir, como que se invaginan, se van absorbiendo, obviamente, siempre y cuando nosotros no reventemos para extraer el contenido de dichas pústulas. Y en el caso del sarampión, pues es la parte, ¿no? Creo que este es el signo patognomónico, las manchas de Koplik en la boca, ese sí es un signo patognomónico, es decir, propio de ese exantema, la presencia de conjuntivitis y este pues empieza en la frente con un exantema, con unas partes, unas manchas rojas, ¿no? Muy parecidas a las petequias. Entonces, estas, ¿no? Van a ser parte de las herramientas de cribado para el mpox, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, profesionales de la salud, que tenemos contacto
con la población que puede estar susceptible de padecer o padecer dicha enfermedad. Pues el exantema agudo, característico del mpox, ya veíamos, son lesiones únicas o múltiples que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y las mucosas, en particular bucal, conjuntival, uretrales, vaginales o anorrectales, en donde estas lesiones anorrectales pueden manifestarse como proctitis, es decir, una inflamación generalizada en la zona anorrectal, dolor o hemorragia, que incluso también dentro de las derivaciones de los cuadros clínicos se nos habla que las lesiones anorrectales pueden ser confundidas con otra enfermedad, como pudiese ser lesiones de Ay, colon y recto. no. ¿Pudieran apagar su micrófono, por favor? Y que incluso al haber presencia de hemorragia también se confunde, ¿no? Con las famosas, ay, se me fue ahorita el nombre, hemorroides, ¿no? Una enfermedad inflamatoria del colon y recto y que por eso también se tiene que hacer una búsqueda más intencionada. Sin embargo, pues la Organización Mundial de la Salud dentro de estas herramientas nos presenta esta segunda infografía, en donde nos habla de las características de las lesiones, ¿no? Si nos damos cuenta es un tanto repetitivo, pero que tiene que ser sí o sí manejado, ¿no? Para poder hacer un cribado específico. Entonces nos habla, ¿no? De las lesiones, la duración de 2 a 3 semanas, ya está la descamación y la eliminación de las costras. Todas las lesiones están en una misma etapa, es decir, aparecen de golpe, no aparecen así como que segregadas o con evolución en el tiempo. Y estas pues se presentan de forma centrífuga que se extienden hacia las palmas de las manos y plantas de los pies, que yo creo que este pudiese ser una condicionante, ¿no? Para empezar a diferenciarlo. El número de lesiones puede ir de una hasta unas pocas e incluso en casos graves llegar a varios miles, es decir, invadir toda la zona del cuerpo y puede afectar la boca y los genitales, a su vez como también los ojos. Entonces aquí nos habla de un sí o no para poder empezar a tipificar. Dice, sí, el ingreso del paciente a una ruta asistencial de la mpox, es decir, si se necesita, ¿no? La parte de un manejo, ya sea ambulatorio o un manejo de hospitalización, en donde vamos a implementar medidas de prevención y control de infecciones para el mpox aplicadas específicamente para este cuadro y hacer un triage de evolución clínica, en donde pues va a ser con base a la observación que ya hemos venido describiendo de las lesiones, las regiones donde aparecen dichas lesiones y las características de esas lesiones. No, no, es decir, no necesita un ingreso, es un manejo de atención médica habitual cuando el paciente pues presenta lesiones, ¿no? Que no son asociadas al mpox, es decir, que es cualquier otra situación o cualquier otro cuadro clínico que no va vinculado a ello y no amerita meterlo a la famosa ruta crítica de manejo de esa enfermedad. Dentro del triage y la evolución clínica de los casos presuntos o confirmados de mpox, pues debemos de implementar toda esta parte de triage para saber hacia dónde vamos a derivar a cada uno de esas personas a las cuales estamos valorando. Ante cada caso de viruela símica, se tendrá que hacer una evaluación clínica de acuerdo a la gravedad y los factores de riesgo antes de que optemos el ingreso en un centro de atención hospitalaria o la derivación para la atención domiciliaria. Esto es muy importante, ¿no? Desarrollar bien la clínica para poder hacer una anamnesis, una exploración física dirigida y bien cimentada para poder clasificar el tipo de caso o la gravedad del caso y poderlo derivar al nivel de atención que corresponda con base a las necesidades que está presentando por cuadro clínico. Y de esto, pues el personal, ¿no? Tomará la decisión en función de cada caso, es decir, no podemos generalizar, no podemos decir todos se van a ir a, ¿no? A un segundo nivel de atención cuando muy posiblemente podemos contenerlo desde el primer nivel de atención con las medidas que vamos a empezar a observar. Entonces, aquí para saber nosotros la gravedad y hacia dónde lo vamos a derivar, también la Organización Mundial de la Salud nos habla de métodos de evaluación. El primero es evaluar la parte de la complejidad por el método de evaluación del ABCD, en donde nos habla de la parte del compromiso respiratorio, la circulación, si existe una discapacidad asociada o derivada de la clínica y si hubo parte de exposición y hacer una anamnesis bien dirigida.
Entonces, este ABCD nos habla airway hacia la parte de las vías respiratorias, en donde debemos de comprobar si el paciente presenta signos de obstrucción o ruidos respiratorios. Esto lo veíamos que puede presentarse incluso en población infantil por la linfadenopatía grave que se puede asociar a nivel de la zona retroauricular y a nivel de la zona cervical. El breathing, ¿no? La parte de breathing respiration es ver la parte de la respiración con base a la frecuencia, a la amplitud, el uso de músculos respiratorios accesorios, aleteo nasal y la simetría, la parte de simetría de expansión torácica y obviamente también a lo que ya estamos habituados, a la parte de la medición de la saturación parcial de oxígeno por oximetría de pulso no invasiva. Ver la parte de la circulación, en donde nos vamos a ver la frecuencia, intensidad del pulso, la presión arterial, tiempo de llenado capilar, la diuresis, que sí, también la diuresis impacta hacia la parte de la carga y la volemia que tenga nuestro paciente, que puede también ser un factor predictor para saber qué tan complejo, qué tan complicado o si se puede complicar el cuadro clínico inicial con el que se está presentando a esta primera valoración. La D nos habla de evaluar la discapacidad en una escala que se llama escala de Abdi. En esa escala de Abdi se centra en medir la alerta, la respuesta al estímulo, la respuesta verbal, la respuesta al dolor y el nivel de inconsciencia o conciencia que tenga el paciente, en donde también vamos a ver el nivel de glucemia, ¿no? La glicemia capilar es la más rápida, si bien no es la más certera, sí es la que nos puede dar un parámetro de medición para saber la complejidad del paciente o si ha presentado convulsiones. Y la E que nos habla de la exposición y la anamnesis, es decir, dentro de esa anamnesis tengo que hacer o iniciar el estudio de contacto, si tuvo contacto con una persona que tuvo la enfermedad o si hubo alguna exposición con algún material de una enfermedad, de un paciente contaminado, infectado y poder de ahí también empezar a derivar o descartar, ¿no? Si estamos hablando de algo asociado al mpox. Después nos habla de cuáles son los signos o síntomas de complicación de esta, en donde vamos a evaluar todo ese cuadro sindromático que está refiriendo el paciente. Vamos a tratar de captar la mayor cantidad de información para empezar a perfilar el diagnóstico, pero más que el diagnóstico, la gravedad y saber en qué lo vamos a atender. Entonces nos habla de 11 pasos hacia los cuales tenemos que dirigirnos. El primero de ellos, la fiebre, porque sabemos que es parte de. Si la fiebre no está controlada o si es persistente, es decir, si los cuadros febriles son de difícil remisión, ya que sabemos que estas también van a condicionar otro tipo de situaciones a nivel del sistema circulatorio y a nivel también del corazón. Dolor, si es un dolor incontrolado, si es un dolor persistente, es decir, medirlo mediante la escala que ustedes deseen, escala de EVA, la escala de medición del dolor para poder darle, ¿no? Una asignación y poder saber el impacto y magnitud de este. Sobre infección cutánea, ver cómo están las lesiones, si hay enrojecimiento, si hay dolor a la palpación, si hay pus, si hay propagación de esas lesiones a diferentes partes del cuerpo y cómo se observan, ¿no? Si nos están dando datos de alguna complicación agregada. Afectación de las mucosas. Si hay lesiones en las mucosas, tenemos que revisar rectal, genital, bucal, las cuales impiden su correcto funcionamiento, ¿no? Que si las tienen a nivel de la boca, pues sabemos que va a haber una difícil deglución, malestar al momento de comer, si hay algún dolor al momento de evacuar o al momento de orinar, la presencia de náuseas y vómitos, si estos son controlados, son persistentes o son incontrolados y que no van a remitir de forma inmediata con tratamiento farmacológico. Ingesta oral limitada, lo cual pues se verá reflejado en datos de deshidratación o signos de malnutrición, ¿no? Que eso pues también, ¿no? Es una de las situaciones que debemos de evaluar al tener contacto, no nada más centrarnos en si tiene lesiones o no tiene lesiones cutáneas. A eso nos referíamos con una historia clínica detallada. Problemas respiratorios, ¿no? Ya veíamos qué es lo que tenemos que evaluar, la parte de los datos del patrón respiratorio, si existe inflamación a nivel de la faringe, lo cual pues va a producir dificultad para deglutir y también para respirar. Identificar incluso si el paciente está mediante datos de choque.
¿no? Esto, como les decía, debemos de siempre hacer uso de todas nuestras herramientas y todos nuestros conocimientos sin importar en qué nivel de atención estemos. Identificar con base a lo que sería los signos los signos vitales, si nos está hablando de que el paciente está entrando en en un estado de choque, ¿no? Ya sea por alteración del riesgo sanguíneo, donde vamos a ver datos de hipoperfusión, el pulso débil, la parte de astenia o adinamia, ¿no? Taquipnea, alteración del estado mental, incluso la presencia de hipotensión, obviamente, siempre descartando que no tenga alguna otra comorbilidad que condicionaría alguna de de estos síntomas, ver la parte de la presencia de conjuntivitis o alguna alteración en la visión o dolor ocular y afecciones concomitantes como serían la parte de algún otro daño a órganos y sistemas como la parte renal, la parte hepática, trastornos metabólicos o de salud mental. Entonces, con base a esta determinación, vamos a ver si no presenta la mayor parte de los síntomas que se ven agravados el ingreso a un sistema de aislamiento de mpox hacia la parte de manejo en una instancia de salud. El tratamiento va a ser sintomático, en particular manejo analgésico, obviamente también dietético, dermatológico y atención oftalmológica, si es que así lo requiriera, de acuerdo a lo identificado dentro de esta valoración. Si no presenta, ¿no?, todos estos cuadros de dificultad y las constantes vitales y toda la valoración que realizamos nos es normal o con variaciones mínimas, es decir, que no se comprometa eh, la vida del paciente, pues será preferiblemente un aislamiento en un establecimiento de salud y atención para evitar las complicaciones y de no ser posible, pues se va a contemplar lo que sería la atención domiciliaria cuando no se cumpla con los criterios. Mas, sin embargo, también en la atención domiciliaria, nosotros profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de dar educación para la salud referente hacia el manejo de ese paciente en el hogar. Dentro de los grupos que debemos de enfocarnos de forma dirigida por un gran riesgo de enfermedad grave son los niños menores de 5 años, las personas embarazadas y las pacientes o las personas inmunocomprometidas, ¿no? Sobre todo las que viven con VIH, que tengan un recuento de linfocitario de CD4 menor a 200. Que esto, ¿no?, también pues es un parámetro que nos va perfilando hacia la zona de intención. Dentro de la enfermedad grave y la evolución clínica desfavorable, pues ya lo veíamos, ¿no? Las personas de mayor riesgo, las que mencionamos en la diapositiva anterior, y personas con enfermedades cutáneas agudas o crónicas que también afectan esa primera barrera de protección, como lo es la integridad de la piel. Dentro de los signos y síntomas clínicos asociados a la enfermedad, en cualquier momento de la valoración clínica nos vamos a centrar en fiebre persistente por más de 5 días o reaparición a lo largo de la evolución de la enfermedad. Infección bacteriana de los tejidos blandos, ¿no?, que son pacientes pues que ya por alguna otra condición desarrollaron dicha infección y que también va asociada hacia el mal manejo de las lesiones generadas por el mpox. Náuseas y vómitos incoercibles, es decir, que no disminuyan ni con modificaciones alimenticias ni con tratamiento farmacológico de soporte. Disminución de la ingesta o la tolerancia hacia la parte de la vía oral o que ésta sea insuficiente, que va a condicionar pues a una deshidratación o una descompensación metabólica. En presencia de linfadenopatía cervical dolorosa que va a causar disfagia, que también, como lo veíamos, hay un alto riesgo de provocar absceso retrofaringio o compromiso respiratorio, principalmente en las poblaciones de grupos etarios más pequeñas. Dolor ocular o alteraciones de la visión, ¿no? Que también nos habla pues ya de lesiones a nivel conjuntival, hepatomegalia, pues, y dificultad respiratoria o desencadenar neumonía. A su vez, también mareo, estado mental alterado desde la confusión o la omnibulación, por eso la valoración del estado de alerta o el estado mental del paciente, ¿no?, mediante el uso de escalas. Hipotensión mantenida o shock hipovolémico. Esto, insisto, que no vaya vinculado a otro tipo de situación, ¿no?, a otro tipo de comorbilidad. Si existe un empeoramiento clínico durante el seguimiento, pues es la parte de un estado, ¿no?, del empeoramiento del estado general, debilidad y la presencia de astemia,
de astenia, perdón, empeoramiento de las lesiones, es decir, con aumento en el número, enrojecimiento rápido de la piel y signos de sobreinfección bacteriana. Y que también se sospeche de una neumonía grave o afectación neurológica, como pudiese ser manifestado con confusión o cefalea intensa. Esa es una parte de tratamiento mediante urgencias. Dentro del cuidado de las lesiones cutáneas, esta es tomada también de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos habla en primera instancia de la evaluación de las mismas, ¿no? Debemos de examinar todo el cuerpo, incluidas las mucosas, donde va conjuntiva, región bucal, genital y rectal. La parte A, ¿no? Perdón, la segunda parte, que son principios generales, que es apegarnos a precauciones estándar. Incluso, ¿no? Si se dan cuenta, ahí nos refiere lo que son la parte de las guías de higiene de manos emitida por la Organización Mundial de la Salud, en donde nos habla que debemos de lavarnos las manos con agua y jabón o desinfectante, sobre todo antes de tocar las lesiones o las superficies contaminadas. Nos habla específicamente del lineamiento técnico de por qué, cómo y cuándo realizar la higiene de manos emitida por la misma Organización Mundial de la Salud. Los pacientes con mpox, pues debemos favorecer que no toquen las lesiones en manera de lo posible para así disminuir el riesgo de autoinoculación o en su defecto, ¿no? Contaminación o infección de esas lesiones por el tocamiento con las manos sucias. En lo que respecta a los trabajadores de la salud, sí o sí debemos de apegarnos hacia la parte del equipo de protección personal basado en niveles de bioseguridad, es decir, con base al riesgo de exposición y con base a la transmisión será el uso de uno u otro tipo en lo que respecta del equipo de protección personal, en donde sabemos que de forma general es el uso de guantes, bata, mascarilla médica, protección ocular, ¿no? Siempre y cuando vayamos a estar en contacto directo con las lesiones del paciente que se tengan en POX, ¿no? Principalmente, obviamente, nos aplicado nosotros al área hospitalaria, pero que estas mismas intervenciones tenemos que traspolarlo al cuidado domiciliario. Cuando vamos a dar cuidado a las lesiones sin complicaciones, la Organización Mundial de la Salud nos dice que las máculas, las pústulas o las vesículas se van a lavar solo con agua y jabón, se seca la piel con una toalla limpia para mantenerlas secas y limpias. Se van a cubrir las lesiones con vendas limpias y secas para reducir la transmisión en caso de estar muy cerca de otras personas, esto para manejo domiciliario. Si las lesiones presentan costras, pues aquí ella recomienda no cubrirlas con gasas impregnadas de vaselina, mas sin embargo, yo creo que la recomendación es mantener la lubricación de la piel para ayudar al desprendimiento y evitar lo que sería el escozor o el prurito generado por el proceso de cicatrización y desprendimiento de dicha costra. Y si las lesiones no generan esa parte de este prurito, ¿no? Ella lo maneja, aquí lo maneja que pican, es porque es también una infografía manejada para el público en general, es aplicar emolientes o lociones a base de mineral de calamina o lo que sería también antihistamínicos para evitar esa parte de malestar generado por la parte del prurito. En lo que respecta a lesiones con complicaciones, nos dice que si se trata de lesiones en la mucosa, pues es lo mismo, ¿no? Realizar colutorios sin alcohol a base de solución salina para ayudar a refrescar la boca y ayudar a disminuir ese malestar a nivel de la mucosa. Si se trata de lesiones de la mucosa con dolor, pues en ocasiones también indican la aplicación de gel anestésico tópico, ¿no? Para ayudar a disminuir dicha molestia y favorecer así también la deglución del paciente. Cuando se nos habla de lesiones erosionadas o maceradas es decir, que tienen un excedente de líquido y que se ve incluso blanquecino, es una alta humedad la que se tiene, sugiere que se sumerjan 20 minutos en solución en donde se va a diluir de precnamato potásico en agua limpia con una concentración de 1 a 1000 o yodo para lavar y desinfectar y prevenir la sobreinfección. Mas, sin embargo, pues sabemos que dentro de, ¿no? No podemos ser tan sofisticados. Mas, sin embargo, pueden hacer algunos baños, ¿no? Baños que nos ayuden a poder lubricar y poder disminuir
la molestia o el exceso de material que se esté secretando por parte de las lesiones. Siempre va a ser importante, ¿no? Que estos sean a baño corriente, es decir, aunque aquí nos habla de sumergir, ¿no? 20 minutos, también sabemos que el estancamiento del agua, ¿no? Y que se está favoreciendo la descamación o el exudado que se está teniendo en las lesiones también puede ser un factor de inoculación hacia otras zonas. En ocasiones puede ser, y esto dependerá del clínico, ¿no? Valorar y poder identificar si no hay una sobreinfección cutánea, ya sea manifestada por enrojecimiento extremo, dolor a la palpación, presencia incluso de pus. Es importante recalcar que visite al médico para poder determinar si no necesita el inicio de un tratamiento antibiótico, llámese sistémico o llámese a nivel tópico, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico que se haya evaluado. Sí o sí, siempre debemos de dar seguimiento. Ya aunque haya remitido el cuadro, es posible que haya ciertas zonas con hipocromías y que estas pues van a desaparecer, ¿no? De forma paulatina en los siguientes meses. Y podemos también nosotros, ¿no? Fortalecer la parte de medidas mediante el uso de protectores solares para evitar que esta hipocromía de forma marcada a donde hubo presencia de las lesiones se exacerbe o se prolongue a más del tiempo en el cual está previsto su evolución clínica convencional. Ahí está la referencia donde van a ver, incluso creo que, no sé si se los puse, hay un código QR en donde nos habla de los desinfectantes para utilizarlo en las superficies. Y nos vamos a esta parte, voy a apurarme un poquito más, hacia las definiciones operacionales, que también es algo que nosotros, si bien no debemos de manejar a la perfección, sí debemos de tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que observar para poder diagnosticar o para poder descartar un posible caso de mpox? Entonces vamos a ver que la definición de los casos va en tres tipificaciones. Caso probable, a donde vamos a considerar a toda persona de cualquier edad y sexo que presente una o múltiples erupciones cutáneas o de mucosas y uno o más de los siguientes signos y síntomas, como lo son fiebre, mialgia, cefalea, linfadenopatía, astenia, artralgias, lumbalgia y que no cuenten con un diagnóstico clínico que explique el cuadro actual por el cual se nos está consultando. Eso es decir, llega la consulta y lo manejo como probable porque está cayendo dentro de esta descripción que me están dando para empezar a perfilar el diagnóstico. Caso confirmado es el caso probable, es decir, el caso anterior, con un resultado positivo a una prueba de PCR en tiempo real o identificación mediante secuenciación que se haya emitido por el INDRE, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas. Caso descartado es el caso probable, es decir, que inició con esta sintomatología, pero que por clínica, bueno, que por clínica pudiera ser que sí, pero que el resultado mediante toma de cultivo fue negativo y que el resultado fue emitido por uno de los laboratorios de referencia, como lo es el INDRE. Ahora vamos a ver otro tipo de definiciones, porque esto, ¿no? Lo vamos a utilizar más para hacer el estudio de caso. Entonces vamos a hablar de la definición de contacto. Un contacto lo vamos a definir como una persona que ha tenido una o más de las siguientes exposiciones con un caso confirmado en los últimos 21 días. ¿Recuerdan por qué 21 días? Porque es el proceso de incubación de la enfermedad. Contacto físico y directo con la piel, incluido el contacto sexual, inhalación de gotas respiratorias de una persona en el periodo infeccioso, contacto con material de las lesiones cutáneas o de mucosas y contacto con fomites o materiales contaminados como ropa de cama, utensilios de uso personal sin manejo, es decir, que no hayan sido lavados o procesados, y uso de equipo de protección personal adecuado. Entonces, en la definición de contacto, pues es toda aquella persona, ¿no? Que tuvo contacto con una persona ya diagnosticada con la enfermedad y que tengo que darle un seguimiento para ver si desarrolla o no la enfermedad. Dentro de los mecanismos de confirmación, tomándolo del caso probable, ya lo veíamos,
toma de laboratorio y asociación epidemiológica. ¿A qué nos referimos con asociación epidemiológica? A tiempo, lugar y persona, es decir, que tuvo contacto con una persona infectada, que estuvo bajo el mismo periodo de incubación y transmisión de esa enfermedad. Y el espacio pues va a ser el trabajo, la casa, que aumenta el riesgo de que esa persona pueda padecer la enfermedad. La toma de muestras, pues es mediante el Instituto de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológicos, el INDRE, en el caso de en la Ciudad de México, y la regionalización de diagnóstico en los laboratorios verificados en el resto de los estados del país, los cuales están ya avalados por parte del INDRE para saber que se cuentan con los métodos para una adecuada determinación y evitar falsos negativos o falsos positivos. La parte de confirmación sin toma de muestras o resultado de laboratorio no concluyente es donde vamos a hacer uso de la asociación epidemiológica y se tiene que documentar la asociación epidemiológica en los 21 días previos al inicio de los síntomas con un caso confirmado por laboratorio, ¿no? Lo que ya les comentaba. Dentro de las recomendaciones del tratamiento, hasta el momento no existe un tratamiento específico, ya les venía yo mencionando, es un tratamiento sindromático, es decir, dirigido hacia los signos y síntomas que esté presentando el paciente, y este pues va a estar enfocado en antipiréticos y analgésicos. Siempre se debe de evitar el uso de antibióticos como profilaxis para la infección bacteriana secundaria, es decir, es el último recurso, salvo que las condicionantes del paciente estén evolucionando a un choque séptico. No debemos olvidar que el objetivo del tratamiento siempre se va a basar en aliviar o disminuir los síntomas de la persona, garantizar el estado nutricional e hidratación adecuados y poder prevenir las complicaciones y ofrecer una atención a la salud mental, que este es otro también, ¿no? Hay otro manual de atención que dice la salud mental en tiempos de mpox, ¿no? Que es la parte de la estigmatización de esta enfermedad por su desconocimiento. Entonces vamos a ver cuáles son las medidas de prevención, ¿no? Para este manejo, ¿no? La principal estrategia para prevenir el mpox, pues es reducir la exposición al virus, pero ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a iniciar, ¿no? Educación y promoción a la salud, prevención a la población. ¿En dónde vamos a educar? Desde el primer nivel, y siempre manejo el primer nivel porque es donde tiene la mayor confluencia de población, ¿no? Y que no, el segundo y el tercer nivel no están exentos de esta. En donde pues vamos a educar a que evite cualquier tipo de contacto estrecho con personas que presenten lesiones en piel o genitales. La higiene de manos siempre va a ser la piedra angular, ¿no? Para eliminar el virus y transmitirlo de una superficie a otra o de persona a persona. Evitar tocar los objetos o materiales que hayan estado en contacto con los pacientes. Como les mencionaba, aunque todavía no hay una evidencia certera, sí se dentro de esta parte de prevención se nos hace alusión hacia la práctica de sexo seguro y protegido mediante el uso de anticonceptivos. Limpieza y desinfección de objetos y superficies, en donde, pues, les decía, es traspolar lo que ya venimos manejando, ¿no? Cómo se va a limpiar cada una de las superficies, el manejo de ropa de cama, la parte de uso de cubrebocas, principalmente de la persona que está padeciendo la enfermedad porque es el transmisor de la misma. Entonces, dentro de ello es a enseñarles, ¿no? Muy similar a como lo hicimos en COVID, cómo debe de portar el cubreboca, cubriendo de forma correcta lo que es la zona de la nariz y la zona de la boca, ya que sabemos que una parte de la transmisión, pues también son las gotículas que podemos expedir al hablar o al estornudar. Recomendación para los casos, ¿cómo vamos a manejar ya los pacientes, ¿no? Que identificamos? Los vamos a aislar, ya sea en casa, hasta que todas las lesiones hayan desaparecido o en su defecto, se activará si es que fue derivado a un centro hospitalario. Sistema de aislamiento intrahospitalario para evitar la propagación interna, ¿no? de dicha enfermedad. No se va a compartir la ropa de cama ni la ropa en general, las toallas, utensilios, es decir, todo debe de ser exclusivo para la persona que está padeciendo dicha enfermedad. Se van a cubrir todas las lesiones, esto para evitar también, ¿no? La parte de la inoculación, más sin embargo, a veces es poco tolerable el uso de ropa. Entonces, procurar que por lo menos las erupciones estén cubiertas
cuando haya alguien que tenga que entrar a la habitación o este tenga que desplazarse de la habitación donde va a estar aislado el paciente. La higiene de manos después de tocar las lesiones, siempre con agua y jabón de preferencia. La utilización de mascarilla en presencia de otras personas, así como miembros del hogar. Es decir, mientras él esté solo en su habitación, no es necesario que porte en todo momento el cubreboca, pero sí si se va a trasladar fuera de este o alguien va a ingresar a la habitación, lo ideal es que ambos porten cubreboca para evitar así o cortar más la cadena de transmisión. Es importante hacer énfasis en que no revienten las ampollas, que no se rasquen las lesiones para evitar que esto retrase la curación o extender la erupción a otras partes del cuerpo por autoinoculación. Limpiar y desinfectar los espacios, ¿no? Para poder minimizar el riesgo de infección hacia otras personas, manejo del ambiente y nos vamos hacia la parte de la prevención y el control intrahospitalario, en donde pues el paciente debe de someterse a un sistema de aislamiento en una habitación individual, en donde no se requiere un sistema de ventilación especial, es decir, por ejemplo, cuando era COVID, ¿no? Presiones de sistemas de presión negativa para evitar, ¿no? Que las partículas anden en el ambiente, aquí no es necesario. La puerta debe de mantenerse cerrada bueno, siempre y cuando no las condicionantes de la persona lo permitan, ¿no? Que no tenga alguna alteración mental o alguna alteración emocional. El paciente debe de tener baño exclusivo, esto para evitar, ¿no? También la transmisión en el caso del hogar, que es otra de las situaciones, después de que el paciente haya hecho uso de la ducha o del sanitario, pues es necesario tener una solución clorada para poder hacer la limpieza y desinfección de dicho ambiente. Si el paciente es transportado fuera de su habitación, lo mismo que hacíamos en el hogar, debe de portar una mascarilla quirúrgica o mascarilla médica y debe cubrirse cualquier lesión cutánea expuesta con una sábana o una bata. En el caso de la intubación, extubación o cualquier procedimiento que pueda propagar secreciones orales, debe de realizarse en una sala de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire, es decir, manejo de la vía aérea o perdón, sí, manejo de vía aérea que pudiese ser susceptible de generación de aerosoles. Entonces, aquí la parte de las precauciones basadas en la transmisión, ¿no? Los sistemas de aislamiento que vamos a implementar, que les digo, aunque las estamos manejando hospitalarias, estas tenemos que traspolarlas al hogar. El tipo de aislamiento que vamos a hacer uso, contacto, gotas y aéreo, el discernimiento o el cambio entre gotas o aéreo, pues va a depender, y les decía también hace ratito, es donde metemos los niveles de bioseguridad para la selección del equipo de protección personal y el aéreo es cuando estamos favoreciendo la presencia de aerosoles, que cambia el uso del tipo de mascarilla. Siempre vamos a considerar medidas adicionales como el establecer rutas críticas para el traslado, área designada para la atención de estos pacientes, es decir, hacer quizá un aislamiento de cohorte cuando estamos hablándolo desde la parte del hospital o que incluso también ese aislamiento de corte lo podemos hacer en el hogar cuando son más de uno, ¿no? Las personas integrantes de la familia que están padeciendo esta enfermedad. Las precauciones, pues, nos van a ayudar a limitar el transporte y movimiento fuera de la habitación y siempre le vamos a colocar, ¿no? La mascarilla quirúrgica al paciente y cubrir las lesiones. Creo que este ya se repitió. Este lo pueden consultar, es en el Mpox Playbook Update que nos da la Asociación de Profesionales en el control de infecciones y está disponible, que es la APIC en Estados Unidos. El uso del respirador N95, cuándo sí, cuándo no, porque eso también es algo que les genera un tanto de confusión. El N95 solo está indicado si vamos a hisopar, es decir, que vamos a abordar directamente lo que sería la vía aérea o en el manejo avanzado de la misma, ya sea que vamos a intubar, vamos a extubar o vamos a hacer una aspiración de secreciones en pacientes que tienen el diagnóstico de Mpox, ya que sabemos que si bien es cierto por gotículas, al nosotros fragmentar esas gotículas se hacen más pequeñas y necesitamos una protección más eficaz frente a ello, para lo cual nos los da el respirador o la mascarilla N95. Por parte de los CDC, los Centros de Control y Prevención de Infecciones en Estados Unidos, también emiten, ¿no? recomendaciones hacia la parte del aislamiento, en donde pues nos dice que nos va a ayudar a equilibrar el impacto de esta infección en la vida diaria.
Les digo, aunque lo estamos ahorita tocando dentro del hospital, estos también son aplicados para la zona o la aplicación comunitaria o cuidados en el hogar. Debemos de tener estrategias de control de infecciones para prevenir la transmisión, conociendo cómo se contagia o cómo se transmite, que sabemos que es por las manos y por vía aérea, es donde vamos a implementar nuestras medidas. Una adecuada higiene de manos y una higiene respiratoria nos ayudará a contener la transmisión de este agente. En Mpox confirmado, pues siempre tenemos que hacer énfasis, permanecer en casa, ¿no? Si es que el paciente, su cuadro clínico lo permite, o en su defecto, ¿no? También es hacer énfasis que si nota alguna exacerbación del cuadro, pues acudir al área médica para su atención y revaloración. Verificar la factibilidad y posibilidades del aislamiento, esto pues principalmente aplicado hacia la parte del hogar, ¿no? En ocasiones puede ser que nosotros podamos decir, en una habitación se queda el enfermo, mas sin embargo, quizá es una única habitación donde la familia desempeña todas sus actividades, buscar las estrategias de cómo dar un control adecuado de dicho ambiente para evitar la propagación o el contagio hacia el resto de los integrantes de la familia. Existe un marco de acción Telempox, ¿no? En donde pues vamos a ver que son componentes principales para la preparación y disposición de la respuesta, en donde va una vigilancia colaborativa, debemos siempre buscar la comunidad o la protección de la misma, acceso a las contramedidas, la atención clínica y sobre todo también la investigación y desarrollo, que es hacia donde se centra la parte de la educación para la salud. Dentro de esta parte, ¿no? De la prevención y control, pues debemos de considerar siempre lo que ustedes ya conocen. No sé si la mayoría de ustedes trabaje en un ámbito hospitalario, pero insisto, aunque son de uso más común, debemos de hacer o echar mano en cualquier nivel de atención. Y voy a hacer un poco de énfasis hacia la parte del manejo, y me detengo en esta diapositiva, del manejo del sistema de aislamiento por gotas, que se identifica con un color verde o una tarjeta verde, en donde ahí es donde nosotros debemos de identificar qué acciones voy a hacer o qué intervenciones voy a realizar con el paciente para poder determinar y discernir qué equipo de protección personal voy a utilizar. El equipo que utilicemos debe de ser exclusivo para ese paciente. Es lo mismo, ¿no? Bajo los principios básicos generales del manejo de aislamientos. Se debe de ubicar fuera del entorno y se debe desechar dentro de un contenedor dentro de la habitación. Es decir, si estamos, ¿no? Les digo, lo voy a empezar a traspolar hacia el hogar. Si el paciente está o la persona tenemos la posibilidad de aislarlo en una unidad, siempre la persona que vaya a entrar a lo mejor no va a tener una bata, pero sí de afuera debe de tener algo con que higienizarse las manos. En el caso del profesional, en los estancias hospitalarias, pues la parte del equipo de protección debe de estar en la parte externa, porque yo debo de entrar ya protegido al momento de tener contacto con el paciente. ¿Qué voy a utilizar? Equipo de protección, una bata, ¿no? En el caso del hospital, para evitar el contacto con fluidos, unos guantes, porque estamos hablando de un sistema de aislamiento por contacto, es decir, que se va a transmitir por tocar superficies y puedo yo inocularlo o traspolarlo o traspasarlo hacia otra superficie si no tengo un adecuado manejo, que ojo aquí, el uso de guantes no va a eximir el lavado de manos y únicamente nos vamos a dirigir con una mascarilla quirúrgica, ¿no? La mascarilla quirúrgica, estamos hablando de esa mascarilla de 3 pliegues bien colocada, en donde yo no necesitaría más. ¿Qué pudiese adicionar? Quizá, ¿no? Unos lentes protectores si es que voy a hacer algún procedimiento con el cual voy a tener contacto con fluidos, principalmente, no sé, quizá colocar un cómodo, drenar orinas, ¿no? O en su defecto voy a hacer un cambio. Si estoy hablando de un paciente que está hospitalizado grave con manejo avanzado de vía aérea o que vamos a hacer manejo avanzado de vía aérea, voy a colocarme una mascarilla N95 al momento de la intubación. Si el paciente está con un circuito ventilatorio cerrado, es decir, donde el sistema de aspiración no tiene contacto con el medio externo, no es necesario colocarme una N95 porque todo queda dentro del circuito. Sin embargo, si dentro de mi institución no cuento con esos sistemas cerrados de aspiración y tengo que abrir, es decir, tengo que hacer desconexión del circuito del ventilador para poder acceder hacia
La parte de aspiración de la vía aérea, ahí sí requeriría el uso de mascarilla N95 y el uso de lentes protectores para evitar la exposición. Siempre va a ser importante, ¿no? Que considerar este tipo de aislamientos en aquellos procedimientos que puedan generar salpicaduras o aerosoles, como se los mencioné, y siempre que sea necesario realizar un cuidado hacia el paciente a una distancia menor de 1 metro. Todos los insumos del material clínico deben de ser exclusivos para el paciente. Eh, si no es posible, pues tenemos que hacer la descontaminación de cada uno de ellos antes de poder utilizarlos con otra persona. El entorno del paciente debe de haber limpieza y desinfección de las superficies. Eso pues en lo que respecta al ámbito hospitalario no nos concierne al profesional de enfermería, pero que sí debemos de saber con qué se tiene que hacer la desinfección si es que estamos manejando pacientes en el hogar para poder nosotros educarlos, enseñarles en cómo van a hacer la descontaminación del ambiente y evitar que se disemine al resto de su hogar. De ahí vamos a ver que puede ser también la parte o podemos evolucionar hacia el manejo de una vía aérea, ¿no? Un aislamiento de vía aérea que es la que identificamos de color azul, en donde pues esta, ya les mencionaba, la única diferenciación es la formación de aerosoles en el manejo del paciente. Entonces, de forma general, ¿no? Ya concentrándonos o haciendo un resumen de esto, vamos a ver que las precauciones con base a la transmisión, además de las estándar, se deben de implementar estas medidas adicionales dependiendo, ¿no? La gravedad o la complejidad del paciente. Entonces, siempre de forma convencional va a ser el uso de cubrebocas y uso de guantes. En el manejo de la ropa siempre se debe de evitar sacudir las sábanas, ¿no? Les digo, insisto, es algo que en el hospital hacemos, pero que debemos de enseñárselo a la población de las personas que estén manejando pacientes con este diagnóstico. Estas también deberán de retirarse de la cama, las cuales pues vamos a enrollar cuidadosamente, que le digo, en el hospital lo hacemos, ¿no? Pero en casa no se hace de esa forma regular, ¿no? En casa creo que hasta entre más sacudan, sienten que queda mejor la cama. Y pues siempre también hacerle referencia a la persona que haga manejo del ambiente, pues que porte su cubreboca y su uso de guantes para evitar tener contacto o en su defecto si sabemos que esto incrementa el costo de atención en un ámbito domiciliario, con que haga un adecuado manejo de la higiene de manos, va a ser suficiente para evitar la transmisión. La limpieza de las habitaciones, pues siempre se va a llevar a cabo por métodos de limpieza húmeda, así como en los hospitales, ¿no? Que no se ocupan escobas, lo mismo van a hacer en el hogar. Debe de hacerse con una limpieza húmeda mediante una jerga y que pues de preferencia ese material sea exclusivo para la limpieza de esa habitación o si se va a implementar en otra área del domicilio, poder hacer una desinfección adecuada para evitar su propagación. Esta parte es exclusivamente con manejo de uso de soluciones cloradas al 1%, ¿no? De manera preferente, en donde pues sabemos que en el hogar preferimos, ¿no? Colocar aromatizantes u otro tipo de sustancias, mas sin embargo seremos enfáticos que mientras se encuentre ese proceso de manejo y aislamiento de la persona con Mpox, tenemos que hacerlo con base a soluciones cloradas. Pues bien, vamos a ver ya en la parte de las conclusiones para dar pie a ver si existe alguna duda referente al tema. Entonces vamos a ver que dentro de la parte del manejo del sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional, pues tenemos que traspolarlo también siempre a las necesidades que nosotros tenemos desde el punto de vista del ámbito aplicativo con el contacto y manejo directo de los pacientes. Siempre va a ser importante identificar estrategias para poder mejorar dicha vigilancia. En esa, pues me estoy basando no única y exclusivamente hacia la parte general, sino hacia las situaciones en donde nosotros también hacemos uso para poder identificar casos y en el caso de que se presente un incremento de los mismos, hacer una contención de un brote, ¿no? A nivel de la comunidad. Debe de haber siempre un seguimiento y un cumplimiento. El seguimiento pues tiene que ser al tratamiento, al manejo que se le ha indicado al paciente con la intención de disminuir el riesgo y las complicaciones, pero que también a su vez pues va a ayudarnos a dar nosotros
una secuenciación del cuadro clínico y el cumplir cada uno de dichos lineamientos, tanto por parte del paciente así como nosotros, nos llevará a una tasa de éxito para la identificación de estos casos. Debemos de conocer sí o sí las cadenas de transmisión. Creo que esta es una parte fundamental que debe de manejar el profesional de la salud. Porque si lo vemos y lo analizamos, el nosotros poder conocer esas cadenas de transmisión nos permite implementar las medidas que sean más seguras para cortar dicha cadena y que con ello pues vamos a disminuir y vamos a contener la parte de los casos. Además de que con base también en estas cadenas, ¿no? Podemos generar nosotros la notificación de nuevos casos antes su identificación, ya que podemos nosotros hacer un discernimiento con base a la factorización de riesgo, ya la veíamos con base al contacto. Debe de haber capacitación y supervisión siempre, ¿no? Les digo, ahorita es algo a lo cual se está enfrentando la parte de el sistema sanitario nacional y yo creo que mundial en donde van a haber diferentes actualizaciones de los diferentes documentos, para que con esto, ¿no? Sea una actualización de manuales, de recomendaciones, de criterios de actuación que nos permita saber cuáles van a ser las decisiones o cuáles van a ser todas aquellas acciones que vamos a encaminar hacia la situación del manejo específico de la enfermedad. Siempre va a ser necesario implementar estrategias que nos permitan capacitar y supervisar periódicamente tanto al profesional, ¿no? que está teniendo contacto con esto, como la parte de capacitación hacia la parte de la población que puede o es susceptible de presentar dicha enfermedad. Entonces, siempre el poder dar seguimiento de los casos hasta su clasificación final o hasta su remisión completa del cuadro nos permitirá tener, ¿no? cierta satisfacción hacia la parte de indicadores en donde estamos realizando nosotros de manera adecuada cada una de las intervenciones que fueron derivadas para la contención de dicha enfermedad, pero sobre todo que la población no va a presentar mayor complicación derivada de ello. Entonces, como vemos, ¿no? El manejo del mpox es todavía, pudiese considerarse convencional o nuevo, dependiendo la perspectiva que se tenga. Mas, sin embargo, es una de las enfermedades que por el impacto que ha tenido, incluso como les mencionaba, se ha visto la parte de contención por parte de la consecuencia, consecuencias psicológicas comunitarias, ya que forma o el notificar la presencia de esta enfermedad impacta de forma significativa desde la perspectiva en la cual es visto el individuo dentro de la comunidad y es donde nosotros también podemos implementar medidas específicas para evitar una crisis en relación a la interacción comunitaria y de la familia por el desconocimiento en lo que respecta a dicho cuadro clínico. Por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Bueno, alumnos, ¿alguna pregunta, alguna duda a la profesora? Blanca, ¿me pones el cartelito, el programa académico del diplomado, por favor? Bien, alumnos, pues vamos a invitarlos. Recuerden que este es un curso prediplomado de salud pública que vamos a iniciar el próximo sábado 5 de abril. Les vamos a mostrar el programa académico en este momento para que lo puedan visualizar, los temas que vamos a tratar, los que vamos a revisar. Y pues tenemos la siguiente oferta: inscripción gratis y una mensualidad de 750 pesos al mes. El diplomado es una duración de 5 meses. 5 meses. Por acá ya tenemos alumnos inscritos en el diplomado. Y ahí les mostramos en este momento el programa académico.
Si alguien desea inscribirse al diplomado, les voy a dejar mi número de WhatsApp, el 951. Me pueden mandar un mensajito para su registro al diplomado. Aquí está mi número de WhatsApp, 951-423-6508. Asimismo, les comento que esta sesión fue gratuita, pero si alguien desea obtener su constancia con valor curricular, con un valor curricular de 2 horas, la constancia tiene un costo de 200 pesos. ¿Interesados igual? Favor de mandarme un WhatsApp al número que acabo de publicar en el chat, al 951-423-6508. Y pues bueno, vamos a ver el programa académico, ya está cargando en este momento, lo vamos a ver en un momentito. La maestra Lorena Berenice va a ser la encargada, la profesora titular del diplomado. Y pues es una gran invitación para todos. Recuerden que va a ser inscripción gratis y una mensualidad de 750 pesos. Es un diplomado único en su tipo, diplomado en salud pública. Es un diplomado que debes de tener en tu currículum vitae sin duda. Y pues bueno, creo que tenemos problemitas ahí con la presentación del programa académico. Maestro, ¿cuándo inician? ¿Me comentas si se puede ver el programa, Blanca, o no se va a poder? El diplomado inicia el sábado 5 de abril, próximo sábado. Las clases a las 7 de la noche. Clases 7 de la noche. Todos los sábados a las 7 de la noche. Pues es una gran oportunidad para todos. Recuerden que la capacitación es muy importante para cada uno de nosotros. Pues bueno, creo que no se va a poder compartir el programa académico, ya a alguien se lo comparto ahí Sí se de observa manera... ya, doctor. Sí se Ya observa. se ve, profe, ya se ve. Ah, perdón, ahí está, cierto, no la había visto, estaba a otro lado yo. Pues ahí está, miren, vamos a tener en total 16 módulos incluidos y pues ahí están los temas que vamos a revisar. Es un diplomado muy completo, un diplomado único en su tipo y pues sean bienvenidos todos los que deseen. Iniciamos el próximo sábado con una super oferta, inscripción gratis y mensualidad de 750 pesos. Pues quien esté interesado, es bienvenido. Pues bueno, maestra Lorena, muchísimas gracias por su participación a esta sesión. Nos vemos el próximo sábado ya a las 7 de la noche con la presentación del diplomado y ese mismo día iniciamos con la primera sesión, maestra. Sí, muchas gracias a usted por la invitación. Creo que Pues quedó bueno, todo claro o no hubo dudas. preguntas, algún comentario final, alumnos. Pues estuvo muy Maestra, extenso y la verdad estuvo muy, 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 muy bonito. muchísimas gracias, Luz María. Muchas gracias. Ahí está el cartelito, diplomado en salud pública. Valor curricular 200 horas. Los esperamos. Ojalá que todos se puedan inscribir. Tenemos lugares disponibles, inscripción gratis y mensualidad de 750 pesos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias por participar y nos estamos viendo en nuestra próxima sesión. Buenos días a todos. Buen día, hasta luego.